Regresó a casa para sorprender a sus padres con una vida llena de éxito. Pero lo que encontró en la entrada de su propia mansión lo dejó helado. Dos ancianos temblando en la nieve, expulsados como basura. No imaginaba que esa imagen lo hundiría en un abismo de culpa que jamás podría olvidar. El auto negro se detuvo frente a la mansión justo cuando el sol de invierno comenzaba a ocultarse. Sebastián Montero bajó con una sonrisa de triunfo en el rostro, ajustándose el abrigo de cachemira mientras admiraba la imponente construcción de 3 pisos que ahora le pertenecía. Había planeado este momento durante meses, sorprender a sus padres, mostrarles que su hijo finalmente había alcanzado el éxito que siempre soñó. Pero cuando sus ojos se posaron en la entrada lateral de la propiedad, la sonrisa se congeló en su cara, como el hielo que cubría el suelo. 2 figuras estaban sentadas en la nieve, acurrucadas bajo una manta raída que apenas las protegía del viento cortante. Un hombre anciano abrazaba a una mujer de cabello blanco, ambos temblando de frío. Junto a ellos, 2 maletas viejas y una caja de cartón con fotografías que se asomaban por los bordes. Parecían desechados como basura en aquella noche helada de invierno. Sebastián sintió que algo se rompía dentro de su pecho cuando reconoció los rostros. Eran sus padres. Don Arturo y doña Elena, los seres que le habían dado la vida, estaban sentados en la nieve como indigentes frente a la casa que él había comprado para impresionar a su prometida. La casa en la que jamás les había dicho que vivía. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó Sebastián, corriendo hacia ellos con el corazón destrozado. «¿Qué están haciendo aquí? Dios mío, están helados». Don Arturo levantó la mirada. Sus ojos cansados, llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los de su hijo. No había reproche en esa mirada, solo una tristeza infinita que atravesó a Sebastián como un cuchillo. «Mijo», murmuró el anciano con voz quebrada, «no queríamos molestarte. Vicente nos dijo que vivías aquí, pero la señorita que salió nos dijo que no podíamos entrar, que esta casa no era lugar para gente como nosotros». Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se arrodilló frente a sus padres, tomando las manos heladas de su madre entre las suyas. Doña Elena lo miró con esos ojos que alguna vez lo habían visto con orgullo infinito, pero que ahora solo reflejaban vergüenza y dolor. «Perdónanos, mijo», susurró ella con la voz rota. «No quisimos avergonzarte frente a tu gente. Ya nos vamos. Vicente vendrá por nosotros pronto». «¿Avergonzarme?». Sebastián sintió que las lágrimas quemaban sus mejillas. «Ustedes nunca podrían avergonzarme. ¿Quién les hizo esto? ¿Quién los sacó?». La puerta principal de la mansión se abrió con un golpe seco. Cristina Salazar apareció en el umbral, envuelta en un vestido de gala color perla que brillaba bajo las luces de la entrada. Su rostro perfecto mostraba una expresión de fastidio absoluto, como si la presencia de aquellos ancianos fuera una mancha en su perfecta celebración. «Sebastián, ¿qué haces ahí afuera?», preguntó con voz fría. «Los invitados están esperando. Esta noche anunciamos nuestro compromiso, ¿recuerdas?». Sebastián se levantó lentamente, con sus padres aún temblando a sus espaldas. La furia comenzó a hervir en su interior, mezclándose con una culpa que lo ahogaba. «Cristina, ¿fuiste tú? ¿Tú sacaste a mis padres a la calle?». Ella lanzó una risa seca, sin humor. «¿Tus padres?». «Sebastián, 2 ancianos harapientos tocaron la puerta pidiendo hablar contigo. Les dije que esta casa no es un refugio para indigentes. ¿Cómo iba a saber que eran?». Hizo una pausa, mirándolos con desprecio. «Aunque viéndolos bien, entiendo por qué nunca los mencionaste. No precisamente encajan con la imagen que hemos construido, ¿verdad?». El silencio que siguió fue aplastante. Varios invitados habían salido a la entrada, atraídos por el escándalo. Hombres y mujeres de trajes impecables observaban la escena con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la burla mal disimulada. Sebastián escuchó los susurros que comenzaron a propagarse como fuego. «Pobres viejos. ¿Esos son sus padres? ¡Qué vergüenza!». No sabía que Montero venía de tan abajo. Don Arturo intentó levantarse, tambaleándose. Sebastián corrió a sostenerlo, pero su padre lo detuvo con una mano temblorosa. «No, mijo. Ya hemos causado suficiente problema. Tu madre y yo nos iremos. Tú tienes tu vida, tu gente. No vinimos a arruinar nada». «No van a ningún lado». La voz de Sebastián retumbó en el aire helado, llena de una rabia que jamás había sentido.
Esta es su casa tanto como la mía. Cristina descendió los escalones con pasos calculados, sus tacones resonando sobre la piedra. Se cruzó de brazos, mirando a Sebastián con una mezcla de decepción y frialdad absoluta. Sebastián, no seas ridículo. Piensa en lo que estás haciendo. Todos nuestros socios están adentro. El contrato con los Velázquez está por firmarse. ¿De verdad vas a arruinar todo por mis padres? Sebastián la interrumpió, su voz temblando de emoción. ¿Estás escuchándote, Cristina? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Lo que hice fue proteger nuestra reputación, respondió ella sin inmutarse. Tú y yo estamos construyendo un imperio. No podemos permitirnos debilidades sentimentales. Pensé que lo entendías. Doña Elena comenzó a llorar en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. Don Arturo la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. Sebastián sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente al ver a sus padres así, humillados, congelados, destruidos frente a la casa que él había comprado con el dinero que ganó olvidándose de ellos. «Yo trabajé toda mi vida», dijo don Arturo de repente, con voz firme a pesar del dolor. «Fui albañil, cargador, lo que fuera necesario para que este muchacho pudiera estudiar». Su madre cosía hasta la madrugada para pagarle los libros. Nunca tuvimos nada, pero siempre tuvimos dignidad. Y ahora, su voz se quebró. Ahora descubro que mi hijo tiene vergüenza de nosotros. ¿No es cierto? Sebastián cayó de rodillas frente a su padre. Papá, yo nunca. Entonces, ¿por qué nunca viniste a vernos, mijo? La pregunta de su madre fue un susurro cargado de años de dolor. ¿Por qué dejaste de llamar? ¿Por qué cuando Vicente te buscaba, siempre decías que estabas ocupado? Sebastián no tenía respuesta. Las palabras se atragantaban en su garganta mientras los recuerdos lo golpeaban como olas. Las llamadas ignoradas, las excusas vacías, las promesas rotas de visitarlos pronto. Se había convencido de que estaba construyendo un futuro mejor, que cuando tuviera suficiente éxito, entonces volvería por ellos, les daría todo lo que merecían. Pero la verdad era más oscura y simple. Había tenido vergüenza. Vergüenza de su humilde origen frente a Cristina y su círculo social. Vergüenza de la casa de adobe donde creció. Vergüenza de las manos callosas de su padre y del español sencillo de su madre. Había cambiado a las dos personas que lo amaban incondicionalmente por un mundo que lo aceptaba solo por su dinero. Señor Montero. Una voz ronca interrumpió el momento. Un hombre mayor de overol oscuro se acercó desde la calle, cargando un termo humeante. Traje café caliente para don Arturo y doña Elena. No podía dejarlos aquí afuera más tiempo. Era Vicente, el antiguo empleado de confianza de sus padres, ahora convertido en su único apoyo real. El hombre que había criado gallinas en el patio de la casa humilde, que le había enseñado a Sebastián a andar en bicicleta, que nunca dejó de llamarlo mijito, sin importar cuánto dinero tuviera. Vicente miró a Sebastián con una mezcla de decepción y tristeza que dolió más que cualquier reproche. Don Arturo me habló de usted hace semanas, joven Sebastián. Me dijo que quería verlo, que necesitaba decirle algo importante. Yo intenté localizarlo. Dejé mensajes. Pero usted siempre estaba en juntas, en viajes, en cenas importantes. Sebastián sintió que el mundo se detenía. Papá necesitaba verme. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Don Arturo desvió la mirada, pero doña Elena habló con voz temblorosa. Los doctores dijeron que su corazón está muy débil, mijo, que no le queda mucho tiempo. Por eso queríamos verte. Una última vez. Solo queríamos despedirnos. El grito que salió de Sebastián fue un sonido primitivo, desgarrador. Se aferró a su padre como un niño perdido, sollozando sin control, mientras los invitados observaban la escena con rostros de piedra. Algunos murmuraban, otros desviaban la mirada incómodos, pero Cristina permanecía inmóvil en los escalones, con los brazos aún cruzados, sin un ápice de compasión en su expresión perfectamente maquillada. «Yo no sabía», lloraba Sebastián. «Papá, yo no sabía. Perdóname. Por favor, perdóname». Don Arturo acarició la cabeza de su hijo con manos temblorosas. «No hay nada que perdonar, mijo. Tú elegiste tu camino. Y está bien. Solo queríamos verte una vez más antes de que yo me vaya. Eso es todo». Vicente ayudó a los ancianos a ponerse de pie. Don Arturo tambaleó,
y Sebastián lo sostuvo con fuerza, sintiendo lo frágil que se había vuelto el cuerpo que alguna vez le pareció invencible. «Los llevaré de regreso a casa», dijo Vicente en voz baja. «Ya pasaron suficiente frío». «No», Sebastián se interpuso. «Se quedan aquí. Esta es su casa ahora». Cristina bajó los últimos escalones, su paciencia finalmente agotada. «Sebastián, escúchame bien. Si esa gente entra a esta casa, yo salgo. Y no solo yo. Los Velázquez, los socios, todo el negocio que hemos construido. Tendrás que elegir, o tu pasado de miseria, o nuestro futuro de éxito». El silencio fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. Todos los ojos estaban sobre Sebastián, esperando su decisión. Su padre lo miraba con ojos llenos de lágrimas, pero también de comprensión, como si ya conociera la respuesta. Su madre apretaba la mano de don Arturo, preparándose para otra desilusión. Sebastián miró a Cristina, luego a sus padres, y en ese momento, algo que había estado dormido dentro de él, finalmente despertó. «Vicente», dijo con voz firme, limpiándose las lágrimas, «lleva a mis padres adentro, a la habitación principal, que les preparen la cama más cómoda de la casa». «Sebastián», comenzó Cristina, con voz amenazante. «Tú», la interrumpió él, mirándola con ojos que por primera vez veían con claridad. «Puedes quedarte o irte. Pero te diré algo. Construí un imperio sobre la espalda de 2 personas que sacrificaron todo por mí. Y por años, fingí que no existían porque me avergonzaba de dónde venía. Esta noche, encontré a mi padre enfermo sentado en la nieve. Y si eso no te rompe el corazón, entonces no eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida». Un murmullo recorrió a los invitados. Cristina palideció, incrédula. «¿Me estás dejando? ¿Por ellos?» «No te estoy dejando por ellos», respondió Sebastián. «Te estoy dejando porque descubrí que el hombre en el que me convertí contigo es alguien que no reconozco, alguien que dejó a sus padres en la calle. Y ese no es el hombre que quiero ser». Cristina dio un paso atrás, sus ojos brillando de rabia. «Vas a arrepentirte de esto, Sebastián Montero. Te lo juro». Giró sobre sus tacones y entró a la casa con pasos furiosos. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos evitando la mirada de Sebastián, otros murmurando entre sí. En minutos, la mansión quedó casi vacía, solo el eco de portazos y motores arrancando. Sebastián se arrodilló frente a sus padres por última vez esa noche. «Perdónenme, por favor, pasaré el resto de mi vida compensándolos». Don Arturo sonrió débilmente, acariciando el rostro de su hijo. «Ya lo hiciste, mijo, ya lo hiciste». Vicente ayudó a los ancianos a entrar a la casa. Sebastián los siguió, cerrando la puerta tras de sí. Pero en el silencio de esa noche helada, una pregunta comenzó a martillar en su mente. ¿Por qué Vicente había dicho que intentó localizarlo durante semanas, cuando él jamás recibió un solo mensaje? Y más importante aún, ¿quién se había asegurado de que esos mensajes nunca llegaran? Los días que siguieron fueron como despertar de una pesadilla para descubrir que la realidad era aún peor. Sebastián había transformado su vida por completo. Canceló reuniones importantes, ignoró llamadas de socios furiosos y convirtió su mansión en un refugio para sus padres. Pero cada sonrisa que lograba arrancarle a doña Elena, cada momento de paz junto a don Arturo, venía acompañado de una culpa que lo devoraba por dentro como un veneno lento. La mañana del tercer día, mientras preparaba el desayuno en una cocina que jamás había usado, escuchó pasos débiles bajando las escaleras. Don Arturo apareció en la entrada, apoyándose en el bastón que Vicente le había conseguido. Su rostro pálido mostraba el esfuerzo que le había costado ese simple acto de bajar al primer piso. «Papá, deberías estar descansando», dijo Sebastián rápidamente, dejando la sartén y corriendo a sostenerlo. «He descansado demasiado en mi vida, mijo», respondió el anciano con una sonrisa cansada. «Ahora quiero vivir cada minuto que me queda, sobre todo estos, contigo». Se sentaron juntos en la mesa del comedor, una mesa de mármol italiano que alguna vez Sebastián había comprado para impresionar a invitados que nunca volvieron después de aquella noche. Don Arturo observaba la casa con ojos que parecían ver mucho más de lo que Sebastián hubiera querido mostrar. «Es una casa hermosa, mijo, pero se siente vacía, como si nadie hubiera vivido realmente aquí». Las palabras cayeron sobre Sebastián como piedras. Tenía razón.
Había llenado esa mansión de objetos caros, de arte que no entendía, de muebles que jamás usaba, pero nunca la había convertido en un hogar. «Papá», comenzó Sebastián con la voz quebrada, «necesito preguntarte algo. Vicente dijo que intentó contactarme, que llamó hace semanas para decirme que estabas enfermo, pero yo nunca recibí ningún mensaje. Ni llamadas, ni correos. Nada». Don Arturo tomó un sorbo lento de café, sus manos temblando ligeramente. «Vicente me mostró los registros de llamadas en su teléfono. Llamó a tu oficina 14 veces en 3 semanas. Siempre le decían que estabas ocupado, que te pasarían el mensaje, pero tú nunca devolviste las llamadas. Eso es imposible». Sebastián sintió que la sangre se le helaba. «Mi asistente siempre me pasa todos los mensajes. Todos». «¿Tu asistente?», preguntó don Arturo. «¿Cómo se llama?» «Mónica Herrera. Lleva 3 años trabajando conmigo. Es completamente confiable». El anciano asintió lentamente, pero algo en su mirada sugería que sabía más de lo que decía. «Mijo, en estos días aquí he visto cosas. He escuchado conversaciones que tal vez no debería haber escuchado. Y hay algo que necesitas saber sobre la noche que llegamos». Sebastián se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué cosa, papá?». Antes de que don Arturo pudiera responder, la puerta principal se abrió con estrépito. Cristina entró con pasos furiosos, seguida de 2 hombres trajeados que Sebastián reconoció inmediatamente: Ricardo Velázquez y su hijo Javier, los socios más importantes de su empresa. «Sebastián, necesitamos hablar. Ahora», ordenó Cristina, ignorando por completo la presencia de don Arturo. «No es buen momento», respondió Sebastián, poniéndose de pie. «Estoy con mi padre». Ricardo Velázquez se adelantó, su rostro habitualmente amable ahora convertido en una máscara de severidad. «Montero, el consejo directivo se reunió anoche. Tu comportamiento fue inaceptable. Humillaste a Cristina frente a inversionistas clave. El contrato de fusión con nuestras empresas está suspendido hasta nuevo aviso. Y no solo eso», añadió Javier, cruzándose de brazos. «Varios clientes están retirando sus cuentas. Dicen que no pueden confiar en alguien tan inestable emocionalmente». Sebastián sintió la rabia hirviendo en su interior. «¿Inestable? Defendí a mis padres de un acto de crueldad. Si eso es inestabilidad, entonces no quiero ser parte de su mundo». Cristina soltó una risa amarga. «Tu mundo ya no existe, Sebastián. Revisé los números esta mañana. Sin el contrato Velázquez, tu empresa pierde el 70% de sus ingresos. En 3 meses estarás en bancarrota». «Entonces estaré en bancarrota», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Pero no estaré solo». «Qué conmovedor», dijo Cristina con sarcasmo. «El empresario exitoso renuncia a todo por sus padres ancianos. Es casi poético. Lástima que la poesía no pague las hipotecas». Don Arturo se levantó con esfuerzo, apoyándose en la mesa. Su voz, aunque débil, resonó con una autoridad que sorprendió a todos. «Señorita, no sé qué tipo de persona es usted, pero le diré algo. He vivido muchos años sin nada más que el amor de mi familia. Y he visto morir a hombres ricos completamente solos, rodeados de lujos, pero sin nadie que llorara su partida. Mi hijo eligió el amor sobre el dinero, y esa es la única riqueza real que existe». El silencio que siguió fue absoluto. Cristina palideció, pero rápidamente recompuso su máscara de frialdad. «Qué lindo discurso. Pero los discursos no alimentan». Se volvió hacia Sebastián. «Tienes 48 horas para reconsiderar. O pierdes todo». Los 3 salieron dejando un rastro de perfume caro y amenazas veladas. Sebastián ayudó a su padre a sentarse de nuevo, notando cómo temblaba por el esfuerzo que le había costado ese pequeño acto de valentía. «Papá, no debiste...». «Alguien tenía que decirlo», interrumpió don Arturo. «Esa mujer tiene veneno en el corazón, mijo. Y lo que iba a decirte antes de que llegaran es importante. La noche que llegamos, antes de que nos sacaran, escuché a Cristina hablando por teléfono en el estudio. Pensó que estábamos dormidos en la sala de espera donde el mayordomo nos dejó. ¿Qué escuchaste?». Don Arturo tomó aire profundamente, como si las palabras le costaran dolor físico. Le decía a alguien llamado Amor que todo estaba saliendo según el plan, que pronto tendrías que elegir entre nosotros y tu empresa, y que cuando eligieras mal, como ella esperaba,
Finalmente tendría el control total de tu compañía. Sebastián sintió que el piso se movía bajo sus pies. Eso no tiene sentido. Cristina no tiene acceso a mi empresa. Somos socios en algunos proyectos, pero... Mijo, la voz de don Arturo se quebró. También dijo algo más. Dijo, Mónica hizo un trabajo perfecto bloqueando las llamadas de ese viejo molesto. Nunca supo que su padre estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde para hacer algo que no lo hiciera ver como el villano. El mundo de Sebastián se derrumbó en ese instante. Mónica, su asistente de confianza durante 3 años. La mujer que manejaba su agenda, filtraba sus llamadas, tenía acceso a todos sus correos. Había sido la mano invisible que lo había mantenido alejado de sus padres, incluso cuando ellos lo necesitaban desesperadamente. ¿Por qué?, susurró Sebastián. ¿Por qué haría eso? Don Arturo puso una mano temblorosa sobre la de su hijo. Porque alguien se lo pidió, o se lo pagó, y creo que ambos sabemos quién. Antes de que Sebastián pudiera responder, Vicente entró corriendo a la cocina, con el rostro desencajado de terror. Don Sebastián, doña Elena, se cayó en el piso de arriba. No puede levantarse. Sebastián subió las escaleras de 3 en 3, su corazón martillando contra su pecho. Encontró a su madre en el suelo del pasillo, aferrándose a un sobre manila con manos temblorosas. Su rostro estaba pálido y lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Mamá, mamá, ¿qué pasó?». Sebastián se arrodilló junto a ella, ayudándola a sentarse contra la pared. Doña Elena levantó el sobre con manos temblorosas. Su voz salió como un susurro quebrado. «Mijo, entré a tu estudio buscando un libro para tu papá y encontré esto. Perdóname, no quería husmear, pero cuando vi las fotos, no pude». Con manos torpes, Sebastián abrió el sobre. Su mundo se desmoronó por segunda vez esa mañana. Fotografías. Cristina besándose con Javier Velázquez en un hotel. Cristina firmando documentos en una oficina de abogados y un contrato matrimonial que le helaba la sangre. En caso de divorcio o separación, Cristina tendría derecho al 50% de todas las propiedades y empresas de Sebastián Montero. Pero lo que lo devastó completamente fue la fecha del contrato. Había sido firmado 6 meses antes de que él le propusiera matrimonio. Todo había sido una trampa desde el principio. «Hijo», susurró doña Elena con la voz rota de dolor. «Esa mujer nunca te amó. Solo quería tu dinero. Y cuando vio que nosotros podíamos hacer que la rechazaras, decidió usar nuestro amor contra ti. Nos convirtió en un arma para destruirte». Sebastián ayudó a su madre a ponerse de pie, sosteniéndola mientras ella se aferraba a él, como si fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba. Vicente llegó corriendo con un vaso de agua, su rostro reflejando la preocupación de un padre por su hijo. Don Arturo apareció en el pasillo, jadeando por el esfuerzo de subir las escaleras. Al ver las fotos en el suelo, su expresión se ensombreció con una mezcla de rabia y tristeza. «Papá, tienes que descansar», suplicó Sebastián guiando a ambos padres hacia la habitación principal. «Descansaré cuando estés a salvo», respondió el anciano con obstinación. «Mi hijo, escúchame. Esa mujer te preparó una trampa, pero las trampas funcionan en ambos sentidos. Si ella tiene secretos, tú puedes encontrarlos y usarlos para protegerte». «No soy como ella, papá. No juego sucio». Doña Elena tomó el rostro de su hijo entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «No se trata de jugar sucio, mijo. Se trata de justicia, de evitar que destruya a más personas. Hijo de mi alma, si hay algo que aprendí en mi vida es esto. El silencio frente a la maldad es complicidad. No puedes dejar que se salga con la suya». Sebastián miró a sus padres, frágiles, ancianos, enfermos, y sin embargo, más fuertes que él jamás había sido. Porque ellos entendían algo que él había olvidado en su carrera hacia el éxito, que la verdadera fortaleza no viene del poder o el dinero, sino de la integridad y el amor. «Está bien», dijo finalmente, «pero lo haremos bien, sin venganza, solo verdad». Esa noche, mientras sus padres dormían en la habitación principal, Sebastián se sentó en su estudio con Vicente. El hombre mayor había sido testigo silencioso de toda la historia, observando desde las sombras cómo el hijo que ayudó a criar se perdía en un mundo de ambición y traición. «Vicente, necesito tu ayuda.
Necesito saber todo lo que viste, todo lo que escuchaste. Cada detalle cuenta. El hombre asintió lentamente, sacando un papel doblado de su bolsillo. Hay algo más que don Arturo no le dijo, joven. La noche que llegamos, escuché a la señorita Cristina hablando con alguien más aparte del que llamaba Amor. Un hombre. Le decía que usted era el último obstáculo para algo grande. Que una vez que lo tuviera bajo control o fuera de juego, el proyecto real podría comenzar. ¿Proyecto real? ¿Qué proyecto? Vicente le extendió el papel doblado. Anoté el nombre que mencionó, algo sobre inversiones en Sudamérica. Operación Mariposa, lo llamó. Dijo que con su firma o sin ella, ese dinero saldría del país antes de fin de año. Sebastián sintió que su sangre se congelaba. Operación Mariposa. Reconocía ese nombre de documentos que Cristina le había pedido firmar semanas atrás, diciéndole que eran solo expansiones rutinarias de la empresa. Documentos que él había firmado sin revisar, confiando ciegamente en la mujer que creía amar. ¿Qué había firmado realmente? ¿Y qué más estaba planeando Cristina con su dinero, su nombre, su empresa? Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, observando la noche estrellada. En algún lugar de esa ciudad, Cristina creía que lo había derrotado, que lo había aislado, arruinado, destruido. No sabía que lo único que había logrado era despertarlo. «Vicente», dijo Sebastián sin voltearse, «mañana vamos a la oficina. Tú, yo y un abogado que sea más listo que todos ellos juntos. Es hora de descubrir qué es realmente la Operación Mariposa. ¿Y quién más está involucrado?» «Sí, joven. Y Vicente, gracias, por nunca rendirte con mis padres, por seguir intentando contactarme incluso cuando parecía que me había olvidado de ustedes por completo». El hombre mayor sonrió con tristeza. Un padre nunca se rinde con sus hijos, don Sebastián. Y aunque no soy su padre de sangre, lo vi crecer. Para mí, usted siempre será ese niño que corría descalzo por el patio persiguiendo gallinas. Los niños, aunque se pierdan, siempre pueden encontrar el camino a casa. Sebastián sintió lágrimas quemando sus ojos otra vez. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, creyendo que la dureza era fuerza, que la frialdad era poder. Pero en 3 días, sus padres y Vicente le habían enseñado más sobre verdadera fortaleza que todos sus años de éxito empresarial. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Llegaría a tiempo de salvar lo que Cristina estaba destruyendo? Y más importante, ¿descubriría la verdad antes de que fuera demasiado tarde para su padre? Porque mientras Sebastián planeaba su próximo movimiento, en el piso de arriba don Arturo se ahogaba al respirar, presionando un pañuelo contra su boca mientras su esposa dormía a su lado, sin saber que el tiempo de su esposo se acababa mucho más rápido de lo que su hijo imaginaba. La vida tiene formas misteriosas de empujar a las personas hacia la verdad. Y a veces, esa verdad llega justo cuando el tiempo se está agotando. La mañana siguiente, amaneció con un silencio extraño en la mansión. Sebastián se despertó en el sofá de su estudio, rodeado de documentos que había estado revisando hasta el amanecer. Cada papel que encontraba sobre la Operación Mariposa era como descubrir otra puñalada por la espalda. Transferencias autorizadas con su firma, cuentas en paraísos fiscales, inversiones fantasma en empresas que ni siquiera existían. Cristina no solo había planeado robarle, había planeado destruirlo completamente. El aroma de café recién hecho lo sacó de sus pensamientos. Siguió el olor hasta la cocina, y lo que vio lo dejó paralizado en la puerta. Doña Elena estaba frente a la estufa, preparando tortillas a mano como solía hacer en la casa humilde donde Sebastián había crecido. Sus manos arrugadas trabajaban la masa con movimientos que hablaban de décadas de práctica. De madrugadas levantándose antes del sol para preparar el desayuno de su familia. Vicente estaba sentado en la mesa, pelando naranjas para hacer jugo fresco, y don Arturo observaba a su esposa con una sonrisa que mezclaba amor y nostalgia. «Mamá», susurró Sebastián desde la puerta, «no tenías que hacer esto». Doña Elena se volteó, limpiándose las manos en el delantal que había encontrado en algún cajón olvidado. «Ay, mijo, una madre siempre cuida de sus hijos. No importa si están en una casa de adobe o en un palacio. El amor se sirve en el plato. Se cocina con el corazón.
Sebastián sintió que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Se acercó y abrazó a su madre por detrás, apoyando la cabeza en su hombro como cuando era niño, y el mundo parecía demasiado grande para él. «Perdóname, mamá, por todos los desayunos que no estuve, por todas las mañanas que pasaste sola esperando que yo llamara». Doña Elena se volteó y tomó el rostro de su hijo entre sus manos llenas de harina. «Hijo de mi alma, el pasado ya pasó. Lo que importa es ahora. Y ahora estás aquí, conmigo, con tu padre. Eso es lo único que necesito antes de que...» «No digas eso», interrumpió Sebastián, su voz quebrándose. «Papá va a estar bien. Vamos a encontrar los mejores doctores, los mejores tratamientos». Don Arturo tosió suavemente desde la mesa, y por un momento, Sebastián notó cómo su padre se llevaba discretamente el pañuelo a la boca. Había algo en ese gesto que le heló la sangre, pero antes de que pudiera preguntar, Vicente habló. «Don Sebastián, hay algo que debe saber. Anoche, después de que usted se durmió en el estudio, recibí una llamada. Era Mónica, su asistente». Sebastián sintió que todos sus músculos se tensaban. «Mónica te llamó. ¿Por qué?» Vicente intercambió una mirada con don Arturo antes de responder. «Dijo que necesitaba hablar con usted urgentemente, que tenía información sobre la señorita Cristina que podía ayudarlo, pero que no podía hacerlo por teléfono, que tenía miedo de que la estuvieran vigilando». «Es una trampa», dijo Sebastián inmediatamente. «Mónica trabajó con Cristina para mantenerme alejado de ustedes. No puedo confiar en ella». «Tal vez», don Arturo habló con voz débil pero firme, «o tal vez se dio cuenta de que estaba del lado equivocado. Mijo, la gente puede cambiar. A veces, cuando ven las consecuencias de sus acciones, despiertan». Doña Elena puso un plato de tortillas calientes frente a Sebastián, junto con frijoles refritos que olían exactamente como los de su infancia. Se sentó junto a él tomando su mano. «Cuando eras pequeño, mijo, había una vecina que nos hacía la vida imposible. Doña Refugio se llamaba. Nos criticaba porque éramos pobres, porque tu papá trabajaba con las manos. Decía que nunca llegarías a nada porque venías de la nada». Sebastián escuchaba, mordiendo la tortilla que sabía a todos los recuerdos que había intentado enterrar. «Un día», continuó su madre, «el hijo de doña Refugio tuvo un accidente terrible. Necesitaban dinero para el hospital, pero ella se había peleado con todos en el barrio. Nadie quería ayudarla. ¿Y sabes quién fue a su casa con todo el dinero que teníamos ahorrado? Papá», susurró Sebastián, mirando a su padre. Don Arturo asintió. «Le di todo lo que teníamos, porque el dolor de un padre es el dolor de todos los padres, y porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Doña Refugio lloró en mis brazos ese día, y desde entonces fue la primera en defender a nuestra familia cuando otros hablaban mal. La gente puede cambiar, mijo», repitió doña Elena. «Si Mónica quiere hablar, tal vez deberías escuchar, pero con cuidado, con mucho cuidado». Sebastián terminó su desayuno en silencio, sintiendo el peso de la decisión. Finalmente, sacó su teléfono y marcó el número de Mónica. Ella contestó al primer timbre. Su voz sonaba asustada. «¿Señor Montero? Gracias por llamar. Yo necesito verlo. Hay cosas que no sabe, cosas terribles que la señorita Salazar está planeando. ¿Por qué debería creerte, Mónica? Bloqueaste las llamadas de mi padre. Me mantuviste alejado de él cuando más me necesitaba». Hubo un silencio largo. Cuando Mónica habló otra vez, estaba llorando. «Porque me pagaron. Me pagaron mucho dinero para hacerlo. Y yo necesitaba ese dinero para la operación de mi hermana. Pero después vi a sus padres en la nieve esa noche. Los vi temblar de frío. Y me di cuenta de que me había convertido en el tipo de persona que siempre juré no ser». Sebastián cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y algo que podría ser compasión. «¿Dónde quieres que nos veamos?» «En el café del parque. A las 2. Pero venga solo, señor Montero. Si Cristina sabe que estoy hablando con usted...». Su voz se quebró. «No sé de lo que es capaz». La llamada terminó. Sebastián miró a sus padres y a Vicente, buscando en sus rostros alguna señal de qué hacer. «Ve, mijo», dijo don Arturo, «pero lleva a Vicente contigo, que se quede cerca, vigilando, y si algo se siente mal, sales de ahí inmediatamente». Las horas hasta las 2 de la tarde pasaron como siglos. Sebastián intentó distraerse revisando más documentos, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si era una trampa?
¿Y si Cristina estaba usando a Mónica para tenderle otra emboscada? Pero también estaba la posibilidad de que Mónica realmente tuviera información que pudiera ayudarlo. Información que pudiera proteger a sus padres y salvar lo que quedaba de su empresa. A las 2 en punto, Sebastián entró al café del parque. Era un lugar pequeño, alejado del centro de la ciudad, el tipo de lugar donde la gente de su antiguo círculo social jamás pondría un pie. Mónica estaba sentada en una mesa del fondo, usando lentes oscuros a pesar de estar dentro. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. «Señor Montero», dijo cuando él se sentó. «Gracias por venir». «Tienes 5 minutos», respondió Sebastián fríamente. «Y más te vale que sea verdad lo que tengas que decir». Mónica se quitó los lentes. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «La operación Mariposa no es solo un fraude financiero, señor. Es mucho peor. Cristina está usando su empresa como fachada para lavar dinero de organizaciones criminales de Sudamérica. Las firmas que usted puso en esos documentos lo convierten en cómplice legal de todo». Sebastián sintió que el mundo se detenía. «Eso es imposible. Yo revisé». Se detuvo, dándose cuenta de la verdad. «No revisé nada. Confié en ella ciegamente. Hay más». Mónica sacó una memoria USB de su bolso. «Aquí están todas las pruebas. Correos, transferencias, conversaciones grabadas, todo lo que necesita para demostrar que usted fue engañado. Pero también hay algo más. Algo sobre su padre». El corazón de Sebastián se detuvo. «¿Qué sobre mi padre?» Mónica tragó saliva, sus manos temblando. Cristina investigó su historial médico hace meses. Sabía desde el principio que don Arturo estaba enfermo. Y lo usó. Planeó todo para que usted descubriera la verdad en el peor momento posible, cuando su padre estuviera tan débil que... Su voz se quebró. Cuando ya fuera demasiado tarde para hacer algo más que sentirse culpable. Sebastián se levantó de golpe, derribando la silla. La rabia que sentía era como fuego líquido en sus venas. «¡Esa maldita!». «Hay más», interrumpió Mónica. «Su padre necesita un tratamiento experimental. Caro. Muy caro. Y Cristina se aseguró de congelar todas sus cuentas principales. Sin el contrato Velázquez, usted no tiene liquidez para pagarlo». «¿Cómo sabes todo esto?». «Porque yo era quien manejaba su agenda financiera, señor Montero. Vi todo. Escuché todo. Y me quedé callada porque me pagaban para hacerlo». Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Pero no puedo seguir viviendo con esto. Mi hermana se salvó gracias al dinero que me dieron. ¿Cómo puedo disfrutar su vida sabiendo que ayudé a destruir la suya?». Sebastián tomó la memoria USB con manos temblorosas. En ese pequeño dispositivo estaba toda la verdad, toda la traición documentada, todo lo que necesitaba para detener a Cristina. Pero también estaba la verdad más dolorosa, que había perdido años valiosos con su padre persiguiendo un éxito construido sobre mentiras. Y ahora, cuando finalmente había abierto los ojos, el tiempo se estaba acabando. «Hay algo más que debes saber», dijo Mónica en voz baja. «Javier Velázquez no es el amante de Cristina, es su socio. El verdadero amante es alguien mucho más cercano a usted. Alguien en quien confiaba completamente». «¿Quién?». Antes de que Mónica pudiera responder, la puerta del café se abrió de golpe. 3 hombres entraron, sus rostros ocultos parcialmente por gorras. Mónica palideció. «¡Corra!», gritó. «¡Es una trampa! ¡Ellos me siguieron!». Sebastián reaccionó por instinto. Agarró a Mónica del brazo y corrieron hacia la salida trasera. Vicente apareció de la nada, bloqueando a uno de los hombres con su cuerpo. Los 3 salieron a un callejón, corriendo mientras escuchaban gritos detrás de ellos. No se detuvieron hasta llegar al auto de Vicente, arrancando con las llantas chirriando. Sebastián miró hacia atrás, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Los hombres no los habían seguido, pero el mensaje era claro. Cristina sabía que Mónica había hablado, y no iba a dejar que esa información llegara a donde pudiera hacerle daño. Cuando llegaron a la mansión, don Arturo y doña Elena los esperaban en la puerta, sus rostros pálidos de preocupación. Sebastián abrazó a sus padres con fuerza, sintiendo cómo temblaban entre sus brazos. «Estoy bien, papá. Estamos bien». Pero no era cierto. Nada estaba bien. Tenía las pruebas para destruir a Cristina, pero también sabía que ella no se detendría. Y lo más aterrador era que todavía no sabía quién era el verdadero traidor.
¿Quién había estado cerca de él todo este tiempo, sonriendo a su cara mientras lo apuñalaba por la espalda? Esa noche, mientras todos dormían, Sebastián se sentó junto a la cama de su padre. Don Arturo respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo visible. Sebastián tomó su mano, sintiéndola fría y frágil. «Papá, voy a arreglar esto. Te lo prometo. Voy a conseguir ese tratamiento. Voy a salvarte». Don Arturo abrió los ojos lentamente. Sonrió con esa sonrisa cansada pero llena de amor que solo un padre puede dar. «Ya me salvaste, mijo. Cuando me dejaste entrar a tu casa. Cuando elegiste el amor sobre el dinero. Ya me diste todo lo que necesitaba». «No digas eso», lloró Sebastián. «Aún hay tiempo. Siempre hay tiempo». Pero en el fondo de su corazón, Sebastián sabía la verdad. El tiempo era el único enemigo al que no podía vencer. Y ese enemigo estaba ganando. Los días siguientes fueron una carrera contra el reloj. Sebastián contrató al mejor abogado penalista de la ciudad, un hombre llamado Gustavo Ramírez, que tenía reputación de ser implacable con los corruptos. Juntos comenzaron a revisar cada documento de la memoria USB que Mónica había entregado, construyendo un caso que no solo probaría la inocencia de Sebastián, sino que expondría toda la red de crímenes que Cristina había tejido usando su nombre. Pero mientras trabajaba día y noche para salvar su empresa y su libertad, Sebastián veía cómo su padre se consumía un poco más cada día. Don Arturo ya no bajaba las escaleras. Se quedaba en cama la mayor parte del tiempo, con doña Elena a su lado sosteniéndole la mano, cantándole canciones de cuna como si fuera un niño. Una tarde, mientras Sebastián revisaba contratos en el estudio, Vicente entró con urgencia en el rostro. «Don Sebastián, su papá está pidiendo verlo. Dice que es importante». Sebastián subió corriendo. Encontró a su padre sentado en la cama, apoyado en almohadas. Parecía diminuto bajo las sábanas, como si la vida misma lo estuviera abandonando lentamente. Pero sus ojos brillaban con una determinación que Sebastián no había visto en días. «Mijo, siéntate. Hay algo que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde». «Papá, no hables así. El doctor me dijo la verdad que tú no quieres escuchar», interrumpió don Arturo suavemente. «Me quedan semanas, tal vez días, pero antes de irme, necesitas saber quién es el verdadero traidor». Sebastián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Sabes quién es?» «¿Cómo?» Don Arturo señaló hacia la ventana de la habitación, que daba vista al jardín trasero. «Ayer en la tarde, cuando todos pensaban que estaba dormido, escuché voces en el jardín. Me asomé y vi a Cristina hablando con alguien. Se besaron, mijo. Y cuando ese hombre se volteó, lo reconocí de las fotos que tienes en tu estudio». El corazón de Sebastián latía tan fuerte que sentía que explotaría. «¿Quién era, papá?» «Tu socio, Rodrigo Fuentes, el hombre que te ayudó a construir tu empresa desde cero. Tu mejor amigo». Sebastián sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Rodrigo, su amigo de la universidad, el hombre que había estado a su lado en cada momento crucial de su carrera, el que supuestamente estaba de viaje de negocios en Europa las últimas semanas. «No puede ser», susurró. «Rodrigo jamás». «Lo siento, hijo». Don Arturo tomó la mano de Sebastián. «Pero escuché lo que dijeron. Rodrigo le decía a Cristina que todo estaba saliendo perfecto, que pronto tendrían el control total de tu empresa y podrían casarse sin que nadie sospechara. Que tú estarías tan destruido que ni siquiera pelearías». Doña Elena entró a la habitación con una bandeja de té. Al ver el rostro destrozado de su hijo, dejó todo en la mesita y corrió a abrazarlo. «Ay, mijo, ¿qué pasó?» Sebastián le contó todo entre sollozos que lo avergonzaban pero que no podía contener. Su madre lo acunó como cuando era niño, susurrándole palabras de consuelo que sonaban a todas las veces que ella había curado sus heridas de rodillas raspadas y corazones rotos de adolescente. «Hijo de mi corazón, la traición duele más cuando viene de quien amamos, pero también nos enseña quiénes son los verdaderos tesoros en nuestra vida. Mira a tu alrededor, mijo. Tu papá, Vicente, incluso Mónica, que está tratando de enmendar su error. Esos son tus verdaderos aliados». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Vicente asomó la cabeza. Su expresión era grave. «Don Sebastián, el licenciado Ramírez está abajo. Dice que es urgente». Sebastián bajó las escaleras limpiándose las lágrimas. Gustavo Ramírez estaba en la sala,
rodeado de documentos esparcidos por toda la mesa de centro. Su rostro mostraba una mezcla de triunfo y preocupación. Sebastián, tenemos todo lo que necesitamos para hundir a Cristina Salazar. Fraude, lavado de dinero, conspiración. Pasará años en prisión. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Rodrigo Fuentes se nos adelantó. Esta mañana presentó una demanda contra ti alegando que desviaste fondos de la empresa para uso personal. Tiene documentos falsos, pero muy bien hechos. Y como él es el otro socio mayoritario, tiene el poder de congelar todas tus acciones hasta que se resuelva el caso. Sebastián sintió que el mundo se derrumbaba otra vez. ¿Cuánto tiempo tomará resolverlo? Meses, tal vez un año. Y para entonces, Gustavo no terminó la frase, pero ambos sabían lo que significaba. Don Arturo no tenía meses, apenas tenía semanas. Tiene que haber otra forma, dijo Sebastián desesperadamente. Alguna manera de acelerar esto. Gustavo se quedó en silencio por un momento, pensando. Luego miró a Sebastián con expresión seria. Hay una forma, pero es arriesgada y necesitarás agallas de acero. Tenemos que hacer que Cristina y Rodrigo confiesen todo, públicamente, de manera que no puedan retractarse. ¿Cómo? Con una trampa, igual que ellos te la tendieron a ti. Durante las siguientes horas, Sebastián, Gustavo y Vicente planearon cada detalle. Mónica, que se había estado escondiendo en un hotel barato, aceptó ayudar cuando Sebastián la llamó. Ella sería la pieza clave del plan. 2 días después, Sebastián envió un mensaje desesperado a Rodrigo. Necesitaba verlo urgentemente. Estaba dispuesto a firmar todo lo que fuera necesario para acabar con esto. Solo quería paz para estar con su padre en sus últimos días. Rodrigo aceptó encontrarse esa misma noche en la oficina que alguna vez compartieron como socios y amigos. Sebastián llegó temprano, acompañado solamente por Vicente, que se quedó escondido en el estacionamiento. Lo que Rodrigo no sabía era que cada rincón de esa oficina ahora tenía cámaras y micrófonos ocultos, instalados por un equipo de investigadores privados que Gustavo había contratado. Cuando Rodrigo entró, lucía triunfante. Traía un portafolio lleno de documentos listos para que Sebastián firmara su propia destrucción. Sebastián, amigo, me alegra que hayas entrado en razón, dijo con una sonrisa que ya no parecía amistosa, sino depredadora. No tuve opción, respondió Sebastián, forzando un tono derrotado. Mi padre se está muriendo. No puedo pelear esto y estar con él al mismo tiempo. Ustedes ganaron. No es personal, hermano. Solo negocios. ¿Solo negocios? Sebastián dejó que un poco de amargura se colara en su voz. Éramos amigos desde la universidad, Rodrigo. Te consideraba mi hermano. Rodrigo se encogió de hombros, su máscara de falsa amistad finalmente cayendo. La amistad no paga las cuentas, Sebastián, y tú eras demasiado blando, demasiado sentimental. Cuando conocí a Cristina en esa conferencia hace 2 años, vi la oportunidad perfecta. Ella necesitaba tu dinero, yo necesitaba tu empresa. Fue natural asociarnos. Sebastián sintió náuseas, pero se obligó a continuar. Entonces todo fue mentira desde el principio. El compromiso, el amor, todo. Rodrigo sonrió con crueldad. Cristina es una actriz excepcional, y tú fuiste el tonto perfecto, tan desesperado por pertenecer a ese mundo de élite que nunca te preguntaste por qué una mujer como ella se fijaría en alguien como tú. Sebastián apretó los puños bajo la mesa, pero mantuvo la compostura. Necesitaba más. Necesitaba que Rodrigo confesara todo. ¿Y mis padres? ¿Eso también fue parte del plan? Ah, eso fue genial. Rodrigo se rió. Cuando Cristina descubrió que tu padre estaba enfermo, vio la oportunidad perfecta. Te mantuvimos alejado de ellos hasta el momento justo, cuando estuvieras tan devastado por la culpa que tomarías decisiones emocionales. Y funcionó. Rompiste con Cristina delante de todos. Arruinaste tus relaciones de negocios. Te convertiste en el hazmerreír de la industria. Eres un monstruo, susurró Sebastián, y esta vez la emoción era genuina. Soy un hombre de negocios, corrigió Rodrigo. Y ahora, si firmas estos papeles, te dejaremos vivir en paz tus últimas semanas con tu padrecito. Puedes quedarte con esta casita y un fondo suficiente para sobrevivir. El resto es nuestro. La puerta de la oficina se abrió. Cristina entró con una sonrisa victoriosa, seguida por Javier Velázquez,
y otros 2 hombres que Sebastián reconoció como abogados de la competencia. «Veo que mi querido exnovio finalmente entró en razón», dijo Cristina, sentándose junto a Rodrigo y besándolo en los labios. «Qué inteligente, Sebastián. Por fin hiciste algo inteligente. Solo quiero que esto termine», dijo Sebastián, extendiendo la mano hacia los documentos. «Espera», Cristina lo detuvo. «Primero, necesito que admitas algo, frente a todos nosotros, que fuiste un idiota al rechazarme por 2 viejos que ni siquiera te valoraron mientras crecías. Dilo, y firmaremos». Sebastián la miró a los ojos, y por primera vez en semanas, sonrió. Fue una sonrisa tranquila, casi pacífica. «No». «¿Qué?», Cristina frunció el ceño. «Dije que no». Sebastián se puso de pie. «No voy a firmar nada. Y no voy a admitir algo que no es cierto. Mis padres me valoraron más que nadie en el mundo. Me amaron cuando no tenía nada. Y me aman ahora que lo perdí todo. Eso es algo que ustedes jamás entenderán». Rodrigo se levantó furioso. «¿Te volviste loco? ¿Firmarás esos papeles o te destruiremos completamente?» «Ya lo hicieron», dijo Sebastián tranquilamente. «O eso creyeron. Pero lo que no saben es que esta conversación ha sido grabada. Cada palabra, cada confesión. Y en este momento, copias de esa grabación están siendo enviadas a la Fiscalía, a la prensa y a todos sus socios comerciales». El color abandonó el rostro de Cristina. «Estás mintiendo». Gustavo Ramírez entró por otra puerta, acompañado de 2 agentes de la Fiscalía. «No está mintiendo. Cristina Salazar, Rodrigo Fuentes, quedan arrestados por fraude, lavado de dinero y conspiración criminal. Y esta vez, no hay abogado que pueda sacarlos de esta». El caos que siguió fue como una sinfonía de justicia. Cristina gritaba amenazas mientras la esposaban. Rodrigo intentó correr, pero fue tacleado por uno de los agentes. Javier Velázquez y los otros abogados salieron corriendo, tratando de desvincularse del desastre. Sebastián observaba todo con una calma extraña. No sentía triunfo. No sentía vindicación. Solo sentía cansancio y una necesidad desesperada de volver a casa con su padre. Vicente lo esperaba en el estacionamiento. El viejo hombre sonrió con orgullo. «Lo hizo bien, don Sebastián. Don Arturo estaría orgulloso. Está, Vicente. Todavía está aquí. Y voy a asegurarme de que cada día que le quede sea lleno de amor y paz». Cuando llegaron a la mansión, era pasada la medianoche. Sebastián subió silenciosamente a la habitación de sus padres. Don Arturo estaba despierto, con doña Elena dormida en una silla junto a la cama. «Papá», susurró Sebastián. «Lo hice». Cayeron en la trampa. Todo terminó. Don Arturo sonrió, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Sabía que lo harías, mijo. Siempre supe que encontrarías tu camino de regreso a lo que realmente importa». Sebastián se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de su padre. «Ahora podemos concentrarnos en conseguirte ese tratamiento. Tenemos tiempo, papá. Aún tenemos tiempo». Pero don Arturo cerró los ojos, su respiración cada vez más débil, y Sebastián supo con el corazón roto que el tiempo era lo único que ya no podían comprar. Las semanas que siguieron a la caída de Cristina y Rodrigo fueron las más intensas de la vida de Sebastián. Los medios cubrieron el escándalo incansablemente. Una empresaria corrupta y su cómplice traicionando a un hombre que solo había confiado en las personas equivocadas. Pero Sebastián apenas prestaba atención a las noticias. Todo su mundo se había reducido a una habitación en el 2º piso de su mansión, donde don Arturo luchaba cada día por respirar un poco más. Con las cuentas descongeladas y los activos recuperados, Sebastián contrató a los mejores especialistas del país. El doctor Mendoza, un cardiólogo reconocido internacionalmente, evaluó a don Arturo y confirmó lo que todos temían. El tratamiento experimental podría darle algunos meses más, tal vez 1 año si tenían suerte. Pero no era una cura, solo tiempo prestado. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Sebastián sin dudarlo. «Señor Montero, estamos hablando de $500,000 y sin garantías. No me importa, haga lo que sea necesario». Pero cuando el doctor Mendoza se fue don Arturo quien tomó la mano de su hijo. «No, mijo». Sebastián lo miró sin entender. «¿Qué quieres decir con no?» «Papá, este tratamiento puede salvarte. Puede darme tiempo», corrigió don Arturo suavemente. «Tiempo en hospitales, conectado a máquinas, sintiendo dolor todos los días. Ese no es el tiempo que quiero, hijo». «Entonces, ¿qué quieres?». Sebastián sintió las lágrimas quemando sus ojos.
¿Quieres que me quede aquí viéndote morir sin hacer nada? Don Arturo sonrió con esa sonrisa que Sebastián había amado toda su vida. Quiero que uses ese dinero para algo mejor. Quiero pasar mis últimos días aquí, en esta casa, con mi esposa y mi hijo, sin dolor, sin máquinas, solo amor. Y quiero que cuando me vaya, sepas que fui el hombre más rico del mundo porque tuve todo lo que realmente importa. Doña Elena, que había estado escuchando desde la puerta, entró llorando y abrazó a su esposo. «Ay, viejo necio, siempre tan terco. Por eso te enamoraste de mí», bromeó don Arturo. Y por un momento, Sebastián vio en sus padres a los jóvenes que se habían conocido décadas atrás, cuando la vida era difícil, pero el amor era suficiente. Sebastián aceptó la decisión de su padre, aunque le partía el alma. Contrató enfermeras especializadas en cuidados paliativos, para asegurar que don Arturo no sintiera dolor. Transformó la habitación principal en un espacio lleno de luz, con ventanas abiertas que dejaban entrar el sol y el canto de los pájaros. Trajo fotografías de toda la vida de la familia. Don Arturo joven con su overol de albañil, doña Elena cosiendo junto a una lámpara de aceite, Sebastián de niño persiguiendo gallinas en el patio de su casa humilde. Vicente se mudó a una habitación de invitados para estar cerca siempre que lo necesitaran. Mónica, quien había testificado contra Cristina y Rodrigo, venía 2 veces por semana a llevar flores frescas y compartir café con doña Elena. Había perdido su trabajo, pero encontró algo más valioso: redención y una familia improvisada que la había perdonado cuando ni ella misma podía perdonarse. Una tarde, mientras Sebastián leía en voz alta el libro favorito de su padre, Don Quijote de la Mancha, don Arturo lo interrumpió. «Mijo, hay algo que necesito que hagas por mí. Lo que sea, papá. Busca en mi maleta vieja, la que traje aquella noche. Hay un sobre amarillo en el fondo». Sebastián encontró el sobre. Dentro había una carta escrita a mano con la letra temblorosa de su padre y un recorte de periódico viejo. El recorte era de hacía más de 30 años. Mostraba a un joven albañil recibiendo un reconocimiento por haber salvado a un niño de un derrumbe en una obra. «Ese eres tú, papá», susurró Sebastián, reconociendo el rostro joven de don Arturo en la fotografía borrosa. «Ese día casi muero», dijo don Arturo. «Una pared se cayó y un niño quedó atrapado. Todos corrieron para salvarse, pero yo escuché su llanto. Entré y lo saqué justo antes de que todo se viniera abajo. Me rompí 3 costillas, pero el niño vivió. ¿Por qué nunca me contaste esto? Porque no lo hice por reconocimiento, mijo. Lo hice porque era lo correcto. Y ese es el legado que quiero dejarte. No importa cuánto dinero tengas o cuánto poder alcances. Lo único que cuenta es qué haces cuando nadie te está mirando. Cómo tratas a los que no pueden darte nada a cambio». Sebastián abrazó a su padre, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo, pero también lo inmensa que era su alma. «Ahora lee la carta», dijo don Arturo. Sebastián desdobló el papel con manos temblorosas. «Hijo mío, si estás leyendo esto significa que mi tiempo se acaba. Y está bien. He vivido una vida plena, llena de amor y propósito. Trabajé con estas manos hasta que sangraron, pero nunca me sentí pobre porque tenía a tu madre y te tenía a ti. No te escribo para que te sientas culpable. Los padres perdonan incluso antes de que haya algo que perdonar. Te escribo para recordarte quién eres realmente. Eres el niño que compartía su pan con otros niños que tenían menos. El joven que estudiaba bajo la luz de la calle porque no teníamos electricidad, pero nunca se quejó. El hombre que construyó un imperio pero que, cuando tuvo que elegir, eligió el amor. Ese es mi hijo. No el que se perdió en el camino, sino el que encontró el camino de regreso a casa. Te pido 3 cosas. 1. Cuida de tu madre. Ella es mi corazón caminando por el mundo. 2. No guardes rencor contra los que te traicionaron. El perdón no es para ellos, es para ti, para que puedas vivir en paz. 3. Usa tu éxito para ayudar a otros, especialmente a los que, como nosotros, trabajan duro pero necesitan una oportunidad. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y estaré contigo siempre, en cada buena decisión que tomes, en cada acto de bondad que realices. Tu padre que te adora, Arturo. Sebastián terminó de leer con el rostro empapado de lágrimas. Doña Elena entró y se unió al abrazo.
los tres formando un círculo de amor que ninguna traición había podido romper. Los días se convirtieron en una rutina preciosa. Desayunos preparados por doña Elena con las recetas que había perfeccionado durante décadas. Tardes donde Vicente contaba historias de cuando Sebastián era niño y se metía en problemas persiguiendo gallinas. Noches donde los tres se sentaban juntos, a veces hablando, a veces en silencio, simplemente disfrutando estar juntos. Sebastián usó su recuperada fortuna para crear la Fundación Arturo y Elena Montero, dedicada a dar becas a hijos de trabajadores humildes que querían estudiar. La primera beneficiaria fue la hija de una empleada doméstica. La segunda, el hijo de un albañil. Mónica se convirtió en la directora de la fundación, encontrando en ese trabajo la redención que tanto había buscado. Cada vez que entregaba una beca, pensaba en las llamadas que había bloqueado y en el dolor que había causado. Y cada vez renovaba su compromiso de hacer el bien. Una mañana, pocas semanas después, Sebastián despertó y supo que algo había cambiado. El silencio en la casa era diferente, más pesado. Subió las escaleras con el corazón en la garganta. Don Arturo estaba en la cama, con doña Elena acostada junto a él, sosteniendo su mano. Vicente estaba sentado en una silla cerca, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro curtido. «Mijo», susurró don Arturo cuando Sebastián entró. «Ven, siéntate». Sebastián se arrodilló junto a la cama, tomando la otra mano de su padre. «Papá, el doctor dijo que hoy vendría. Podemos ajustar tu tratamiento». «Ya no necesito tratamientos, hijo». Don Arturo sonrió con paz. «Es hora, y estoy listo». «No», lloró Sebastián. «No puedes irte. Aún hay tanto que quiero hacer contigo. Tantos desayunos que compartir, tantas historias que escuchar. Y me has dado más de lo que jamás soñé, mijo. Estos últimos días contigo han sido el regalo más grande de mi vida. Me voy feliz. Me voy completo». Don Arturo miró a su esposa, acariciando su rostro con dedos que ya apenas tenían fuerza. «Elena, amor de mi vida, gracias por cada día, por cada sacrificio, por darme el mejor regalo que un hombre puede recibir, un hijo extraordinario. Nos vemos pronto, viejo», lloró doña Elena. «No te tardes mucho en esperarme allá arriba». Don Arturo sonrió y cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta, más tranquila, y entonces, con su familia rodeándolo, con el sol entrando por la ventana iluminando su rostro en paz, don Arturo Montero partió. No hubo drama, no hubo dolor, solo una última exhalación suave, como un suspiro de alivio, como si finalmente pudiera descansar después de una vida de trabajo duro y amor incondicional. Sebastián sollozó aferrándose a la mano de su padre, sintiendo cómo el calor la abandonaba lentamente. Doña Elena besó la frente de su esposo una última vez, susurrándole palabras de amor que solo ella y él entenderían. Vicente rezó en silencio, dándole gracias a la vida por permitirle conocer a un hombre tan noble. El funeral fue sencillo pero lleno de amor. No hubo multitudes de empresarios ni pompa corporativa. Solo las personas que realmente habían conocido a don Arturo, vecinos de su antiguo barrio, compañeros de trabajo, familias a las que había ayudado sin esperar nada a cambio. Durante el servicio, Sebastián habló con voz quebrada pero firme. «Mi padre me enseñó que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas. No en propiedades acumuladas, sino en amor compartido. Pasé años persiguiendo una ilusión de grandeza y casi pierdo lo único que realmente me hacía grande, el amor de mi familia. Pero mi padre me dio algo más precioso que tiempo. Me dio una segunda oportunidad. Me mostró que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el orgullo, la familia sobre la ambición, lo real sobre lo superficial. Y aunque hoy mi corazón está roto, también está lleno, porque tuve el privilegio de ser hijo de Arturo Montero, un hombre que nunca tuvo mucho, pero que lo dio todo». Después del funeral, la vida continuó transformada. Doña Elena se mudó permanentemente a la mansión, llenando cada rincón con el amor que solo una madre puede dar. Cocinaba para Sebastián, lo regañaba cuando trabajaba demasiado, y poco a poco, convirtió aquella casa fría en un verdadero hogar. Vicente se convirtió oficialmente en el administrador de la propiedad, pero más que eso, en el abuelo que Sebastián nunca había tenido. Juntos construyeron un pequeño gallinero en el jardín trasero, en honor a los viejos tiempos.
Mónica continuó dirigiendo la fundación con pasión renovada. Cada beca otorgada era un paso más hacia la redención, y aunque nunca perdonaría completamente lo que había hecho, aprendió a vivir con ello mientras hacía el bien. Cristina y Rodrigo fueron sentenciados a 15 años de prisión por fraude y lavado de dinero. Sebastián no asistió a la lectura de la sentencia. Ya no importaba. Había aprendido que la venganza no trae paz, solo más amargura. Un año después de la partida de don Arturo, Sebastián estaba en el jardín viendo a su madre regar las flores, cuando Vicente se acercó con una caja vieja. «Don Sebastián, encontré esto limpiando el cuarto donde dormía su papá. Creo que quería que lo tuviera». Era la caja de herramientas de don Arturo. Las mismas herramientas con las que había construido casas, levantado paredes, alimentado a su familia. Dentro había una nota final. «Hijo, estas herramientas construyeron nuestro sustento. Ahora tú construye algo más grande, un legado de bondad. Te amo, papá». Sebastián abrazó la caja contra su pecho, sintiendo la presencia de su padre como si nunca se hubiera ido. Y en cierto modo, no se había ido. Estaba en cada decisión correcta que Sebastián tomaba, en cada acto de bondad, en cada momento donde elegía el amor sobre el dinero. Esa noche, Sebastián se sentó con su madre en el porche. Doña Elena tejía una bufanda mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. «Mamá, ¿crees que papá estaría orgulloso de mí?». Doña Elena dejó de tejer y tomó la mano de su hijo. «Mijo, tu padre siempre estuvo orgulloso de ti, incluso cuando te perdiste, porque sabía que eventualmente encontrarías el camino de regreso. Y lo encontraste, hijo de mi alma. Lo encontraste». Sebastián miró hacia el cielo estrellado, sintiendo una paz que no había conocido en años. Había perdido una fortuna, ganado otra, perdido amigos que resultaron ser enemigos, y recuperado una familia que siempre había estado ahí esperándolo. Y en algún lugar más allá de las estrellas, estaba seguro de que don Arturo sonreía, porque su hijo, finalmente, había aprendido la lección más importante, que el amor es la única riqueza que nadie puede quitarte, la única herencia que realmente vale la pena dejar. El viento sopló suavemente, meciendo las flores que doña Elena tanto cuidaba, y en ese susurro del viento, Sebastián podría jurar que escuchó la voz de su padre. «Bien hecho, mijo, bien hecho». Y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián supo con certeza que todo estaría bien, porque había aprendido que el verdadero éxito no es llegar a la cima y quedarse solo, sino llegar con las personas que amas y construir algo que perdure más allá de tu propia vida. Había perdido tiempo, había perdido dinero, había perdido a su padre, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había encontrado su camino de regreso a casa, y eso al final era todo lo que realmente importaba.